Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos, y tú que nos sigues, les saludo en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy, jueves 18 de septiembre, continuamos con nuestro devocional Un Tiempo con Dios. La lectura es la continuación de Romanos 7, del 7 al 25. El título de hoy es Ley de Dios. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Amado Padre, eterno Dios, todopoderoso, bendito y alabado sea tu nombre, Señor amado. Gracias, Padre mío, por este tiempo especial. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender tu palabra y ponerlo en práctica en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. La lectura empieza del versículo 7 al 25. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley de Dios es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no la dijera. No codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Hermanos, el apóstol Pablo describe su propia lucha con el pecado, ayudándonos a entender por qué, a pesar de desear obedecer a Dios, fallamos repetidamente. En el versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué dice en Salmos 19:7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios no es mala, sino que nos muestra lo que es el pecado como un espejo. Nos refleja nuestra suciedad, pero no puede limpiarnos. Pablo usa el ejemplo del mandamiento no codiciarás, explicando que sin la ley no nos daríamos cuenta de cuánto pecado hay en nuestro corazón. Hoy en día esto se ve cuando alguien dice, yo soy una buena persona,
pero cuando comparan su vida con la Biblia, se dan cuenta de que han mentido, deseado lo ajeno o tenido malos pensamientos. La ley saca a la luz la verdad. En el versículo 10, el pecado usa la ley para engañarnos y esclavizarnos. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En 1 Corintios 15:56 dice: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El problema no es la ley, sino el pecado dentro de nosotros. El pecado toma la ley y la usa en nuestra contra. Por ejemplo, cuando nos dice no hagas esto, e inmediatamente sentimos el deseo de hacerlo. Es lo mismo que pasa con los niños, ¿no? Se les dice que no toquen algo y su deseo de tocarlo aumenta. Así funciona el pecado en nosotros. Lo prohibido nos atrae y nos muestra nuestra naturaleza rebelde. En el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago lo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En nuestro interior hay una lucha constante. ¿Qué dice en Mateo 26:41? Dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo describe el conflicto interno de todo creyente. Queremos obedecer a Dios, pero nuestra carne nos arrastra hacia el pecado. Hay momentos en los que tomamos decisiones equivocadas, aunque sabemos cuál es lo correcto, ¿no? Este conflicto se ve en nuestras vidas diarias. Alguien quiere dejar lo malo, ¿no? O su mal hábito, pero vuelve a recaer. Un cristiano que quiere orar más, pero se distrae con cosas fácilmente. La lucha es real y el apóstol Pablo también lo vivió así. ¿Qué nos dice en Romanos 17, versículo 17? Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muestra, la carne es esclava del pecado. ¿Qué nos dice en Juan 8:36? Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pablo nos muestra que el pecado no es solo lo que hacemos, sino algo que habita en nosotros. Aunque queremos hacer el bien, nuestra carne es débil. Esto explica por qué la autodisciplina por sí sola no funciona. Muchas personas intentan cambiar con su propia fuerza, ¿no? Por su propia voluntad. Pero sin Cristo siempre volveremos a caer. En Romanos 7, del 24 al 25, nos dice: miserable de mí, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La única solución, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice en 2 Corintios 5:17? Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo reconoce su incapacidad para vencer el pecado por sí mismo. Su única esperanza es Jesús. Así que, como un enfermo necesita un médico, nosotros necesitamos a Cristo para librarnos de la esclavitud del pecado. Él venció el pecado en la cruz y nos ha dado una nueva vida. Tenemos que rendirnos cada día nuestras vidas a Jesús. Él puede darnos esa verdadera libertad. En estos versículos nos enseña que la ley revela el pecado, pero no puede salvarnos. Todos enfrentamos una lucha interna con el pecado y nuestra carne siempre nos traiciona, una y otra vez. Sin embargo, Cristo es nuestra esperanza. No podemos vencer el pecado con nuestro esfuerzo humano, pero en Cristo podemos hallar victoria. Dice: si alguna vez te has sentido frustrado por fallar una y otra vez, no estás solo, hermanos. Pablo experimentó la misma lucha. La lucha es de todos los días, es siempre, ¿no? Pero la buena noticia es que no tenemos que enfrentarlo solos. Jesús ya venció por nosotros. Amados hermanos, espero que este tiempo haya sido de gran bendición para sus vidas. Vamos a orar.
Amado Señor, te damos las gracias, Padre mío, por este tiempo maravilloso de poder compartir tu palabra, que sea de bendición para muchos, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, les deseo un maravilloso día y si este mensaje fue de gran bendición para tu vida, por favor compártelo. Hasta la próxima. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.